Jannik Sinner aceptó 3 meses de suspensión tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje. Tras este acuerdo, el mundo del tenis, con nombres como Novak Djokovic o Nick Kyrgios, ha lanzado mensajes claros en contra del italiano. Djokovic declaró que la mayoría de jugadores con los que ha hablado están en contra de cómo se ha llevado el caso. Y el australiano Nick Kyrgios fue aún más lejos, calificando todo esto como un día triste para el tenis y proclamando que la justicia en el tenis no existe. Vamos a recapitular y ver qué ha pasado exactamente, cuál es la situación actual y por qué hemos llegado hasta este punto. El 4 de abril de 2024, Sinner es notificado por la ITA, que es la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. El italiano es notificado de que ha dado positivo en uno de los controles realizados durante el torneo de Indian Wells. Estas muestras identifican una sustancia prohibida, que más adelante sabríamos que es el clostebol. Sinner es suspendido ese mismo 4 de abril y su equipo identifica la sustancia en una de las pomadas que le administraban al italiano. Al día siguiente, el 5 de abril, le levantan la suspensión a Sinner. Pero 2 semanas más tarde, el 17 de abril, vuelve a dar positivo y, tras 3 días de deliberación, le vuelven a levantar la suspensión por segunda vez consecutiva, el día 20 de abril. Un mes más tarde, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis le lleva a juicio. Esto ocurrió el día 30 de mayo. Tras llevarle a juicio, la defensa de Sinner aportó todos los documentos necesarios para defender la inocencia de su cliente. Y fue el día 15 de agosto cuando el caso fue escuchado por un tribunal independiente. 3 días más tarde, Jannik es liberado y 2 días después sale todo al público. Y ahí es cuando explota el caso Sinner. El 26 de septiembre, la Agencia Mundial Antidopaje apela el caso diciendo que no encontrar ninguna negligencia en la figura de Sinner es incorrecto y buscan una suspensión de 1 a 2 años para el italiano. El juicio iba a llevarse a cabo la primavera del año siguiente, el 16 de abril de 2025, pero 2 meses antes del juicio, el 15 de febrero, la WADA y Sinner iban a llegar a un acuerdo que iba a revolucionar el mundo del tenis. Tras el acuerdo, la WADA declaraba que el señor Sinner no tenía ninguna intención de hacer trampas, que su exposición al clostebol había sido de forma accidental y que en ningún caso había mejorado su rendimiento en pista, ya que se produjo sin su consentimiento debido a la negligencia de ciertos miembros de su staff. Sin embargo, según el código y basándose en los precedentes del TAS, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno. Teniendo en cuenta los hechos singulares de este caso, se consideró apropiada una suspensión de 3 meses. Por lo tanto, teníamos, por una parte, un Sinner inocente que no había cometido trampas, que encima no había mejorado su rendimiento por el clostebol, y por otra parte teníamos a la WADA que aún así le consideraba negligente y que aún así le sancionaba 3 meses. Esto iba a hacer que el mundo del tenis explotase en contra del italiano. Nombres como Stan Wawrinka, ex ganador de Grand Slam, quien decía que no creía que el tenis fuera un deporte limpio tras esto. O nombres como el propio Novak Djokovic, quien decía que había favoritismo y que parece que puedes decidir el final de un proceso si eres un jugador top. Y ya por último tenemos al más duro con Jannik Sinner, que ha sido Nick Kyrgios, quien ha estado durante meses enviando tweets, comunicados y ruedas de prensa en contra del italiano. Pero si esto no fuese suficiente como para crear debate, también tenemos defensores de Sinner. También tenemos gente que cree que el italiano ha sido totalmente inocente y que la sanción es injusta. Una prueba de ello sería el tío de Rafael Nadal, Tony Nadal, el que fue su entrenador durante muchísimos años, quien fue muy contundente al declarar lo siguiente. Tony Nadal declaraba que tienes que sancionar a alguien que hace las cosas mal buscando su propio beneficio y que él sabe que este no es el caso con Jannik Sinner. Por lo tanto, está en contra de la sanción, alegando que no se puede tratar así a alguien que no tenía intención de doparse y que fue víctima de algo que pasó por error. Y Tony Nadal incluso decía que le sorprendía todo esto,
que había jugadores no muy limpios yendo en contra de Sinner. Me pregunto a quién se puede referir. Así que el debate está servido. En mi opinión, no creo que Sinner haya mejorado su rendimiento gracias a la ínfima cantidad encontrada de clostebol en su cuerpo, pero al mismo tiempo hemos visto otros casos parecidos que han sido castigados con mucho más tiempo. Y os voy a poner un ejemplo con la española Laura Barquero, una patinadora de 23 años al que tras descubrir que se había dopado con clostebol, se le acabó la carrera deportiva. Tanto Jannik Sinner como Laura Barquero usaron la misma crema, el Trofodermin, que contenía la misma sustancia, el anabolizante clostebol, y ambos dieron positivos en 2 controles. En ambos casos se llegó a la conclusión de que el dopaje o contaminación en este caso había sido accidental y que no buscaba ni conseguía mejorar el rendimiento. Pero mientras que Sinner ha tenido una sanción que ha sido calificada como una sanción a la carta, perdiéndose tan solo 3 meses de competición, en los que encima coincide que no hay Grand Slam, la española ha recibido un castigo de 6 años, lo que de facto pondría fin a su carrera deportiva. De hecho, la patinadora ha declarado que va a centrarse en sus estudios de fisioterapia y ya no va a poder dedicarse al patinaje tras esta sanción. Seguramente el hecho que Sinner sea número 1 y el presidente del ATP Tour, Andrea Gaudenzi, sea italiano, puede ser un factor que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de este procedimiento. Y como conclusión a todo esto, mi opinión es bastante clara. ¿Mejoró o intentó mejorar Sinner su rendimiento a través de esta ínfima cantidad de clostebol en su cuerpo? La respuesta es que no, es evidente, me parece muy claro que esta contaminación ha sido accidental y que Sinner no se ha intentado dopar ni mejorar su rendimiento con esto. Pero por otra parte, es innegable que Sinner ha recibido un trato de favor con este procedimiento. Tengo por seguro que si este caso sucede con el número 400 del mundo, la resolución sería muy distinta a la que estamos viendo. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más contenido de tenis.